Estimados compañeros docentes, espero que se encuentren muy bien. Una vez más les doy la bienvenida a Educa con TIC 2.0. En esta videoclase vamos a seguir analizando el nuevo modelo educativo 2016 o 2017 y en esta ocasión vamos a revisar los 14 principios pedagógicos. Y bueno, vamos a ver qué son estos 14 principios pedagógicos. Bueno, pues son condiciones esenciales para la implementación del currículo, la orientación de la práctica docente y el logro de los aprendizajes clave. Esto con el fin de formar personas capaces de adaptarse a los nuevos tiempos y a proponer soluciones a los retos que enfrenta nuestra sociedad. Por tanto, estos 14 principios pedagógicos también son un referente importante para lograr pues una transformación profunda de las estrategias de enseñanza-aprendizaje que emplean los profesores. Y bueno, estas estrategias deben realizarse a partir de una visión enfocada pues en el aprendizaje de sus estudiantes y en el lograr que trasciendan los obstáculos de su contexto. Es decir, muchas veces tenemos cierta resistencia pues a las innovaciones que tiene este nuevo modelo educativo. He tenido la oportunidad de platicar con distintos maestros de distintos niveles y muchos están en desacuerdo porque pues estos principios pedagógicos realmente son pues tendencias de alguna manera que ya han sido empleadas pues mucho tiempo atrás, ¿no? Obviamente se están retomando ideas nuevas o ideas que incluso ya pudieron haber sido empleadas en otros modelos educativos de otros países o específicamente en instituciones particulares y pues bueno, el gobierno pues emplea estas ideas a este llamado nuevo modelo educativo. Sin embargo, haciendo un análisis pedagógico, realmente no están mal, o sea, no tienen, digamos, una vigencia o un tiempo de vigencia estas tendencias o estas innovaciones, pues yo creo que vale la pena darle la oportunidad a este nuevo modelo educativo, partiendo de que se promueve esta parte de que debemos pues lograr que los estudiantes trasciendan los obstáculos que encuentran en su contexto, ¿no? Sabemos que muchas veces las instituciones de educación pues privada cuentan con mayores recursos o tienen, digamos, pues sí, más elementos para llevar a cabo estas estrategias. Sin embargo, nosotros como docentes de pues educación pública, podemos emplear otras estrategias y ya parte mucho de nuestra imaginación, parte mucho de nuestra creatividad, de nuestra, pues sí, efectivamente, de nuestra iniciativa en generar pues ambientes propicios para que obviamente se logren vencer estas barreras del contexto, ¿no? De falta de recursos, de instalaciones poco adecuadas, etcétera, ¿no? Pero si realmente nosotros tenemos que pues tomar lo que existe, los recursos disponibles y pues es realmente pues nuestra motivación y nuestra iniciativa la que nos van a permitir llevar a cabo estas estrategias de enseñanza, aprendizaje de una manera innovadora. Muchas veces sí se necesitan recursos pues tecnológicos, presupuestos y demás, pero yo creo que si nos adaptamos a los recursos que tenemos disponibles, podemos hacer un muy buen papel y un desempeño docente pues distinto y transformador. Entonces vamos a darle una oportunidad a este nuevo modelo educativo y a tomarlo con pues con la mayor disposición de trabajo y de cambio, ¿no? Entonces esa es una invitación que podemos tomar o en su defecto, si ustedes consideran que no es viable para para el contexto en el que se desenvuelven, es también bastante respetable. Entonces, bueno, aquí nos menciona que los maestros que cuentan con conocimientos disciplinares y pedagógicos adecuados, las habilidades para aprender por sí mismos y las actitudes y valores para comprender las múltiples necesidades y contextos de sus estudiantes, pues hacen esta enorme diferencia en el éxito que ellos tengan. Por ende, pues debemos tener claro que un profesor ya no es un transmisor de conocimiento,
sino que lejos de esa visión, este plan lo que concibe pues en el docente es verlo más como un mediador profesional que desempeña un rol fundamental para precisamente llevar a cabo estos principios pedagógicos que vamos a ver a continuación. Y bueno, el primero es poner el estudiante al centro en el proceso educativo. Poner el estudiante, nuevamente repito, poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo. Y bueno, este modelo educativo pues lo describe de la siguiente forma. Menciona que la educación habilita a los estudiantes para la vida en su sentido más amplio. Es un medio para que el estudiante lleve a cabo pues sus proyectos de vida y sus intereses personales a lo largo de lo que es la educación obligatoria para después pues proseguir con la educación media y superior. Y bueno, finalmente este aprendizaje tiene como propósito ayudar a las personas a desarrollar su potencial cognitivo, es decir, su potencial de conocimiento, tomando en cuenta los recursos intelectuales, los recursos personales y sociales que les permitan participar como ciudadanos activos y finalmente contribuir al desarrollo económico y prosperar como individuos en una sociedad diversa y cambiante. Al hacer esto, se amplía la visión acerca de los resultados de aprendizaje y el grado de desarrollo de competencias que deben impulsarse en la escuela. Y bueno, esto se reconoce que la enseñanza, eh, pues reconoce que la enseñanza debe ser significativa si genera realmente un aprendizaje verdadero. Y pues bueno, como para enriquecer pues esta descripción, pues el aprendizaje centrado en el estudiante se basa en desarrollar una autonomía e independencia, poniendo pues la responsabilidad del aprendizaje en manos de los estudiantes. Esto no quiere decir que ellos hagan todo el proceso, ¿no? Sino más bien que se involucren en el proceso educativo y enfatiza los intereses de cada estudiante, así como sus habilidades y sus estilos de aprendizaje, colocando al profesor como facilitador del aprendizaje para individuos que son totalmente distintos, ¿no? Sabemos que es pues prácticamente imposible crear estrategias individualizadas o personalizadas para cada estudiante porque pues nos enfrentamos a tener grupos de más de 30 estudiantes, ¿no? Lo que nos complica llevar a cabo estrategias de esta naturaleza. Sin embargo, lo que podemos hacer es ya no tomar en cuenta como la clase o como un todo esta clase pues enfocarnos en la mera transmisión de conocimientos, sino tomar en cuenta al estudiante, digamos, generalizando pues aspectos que llevan, que tienen relación con su edad, con los intereses propios de esa etapa de aprendizaje. Pues nosotros conocemos a nuestros estudiantes, ¿no? Previamente debimos hacer un diagnóstico para ver pues qué estilos de aprendizaje tienen, cuáles son los intereses y demás. Yo creo que un grupo siempre va a diferir de otro y con base en esa estrategia podemos llevar a cabo estas otras estrategias de enseñanza-aprendizaje que nos permitan poner al estudiante al centro. El segundo principio pedagógico es tener en cuenta los saberes previos del estudiante. Esto justamente va relacionado con el anterior porque se están tomando en cuenta pues ciertos intereses, estilos de aprendizaje, ritmos, etcétera. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta los saberes previos del estudiante, el docente reconoce que el estudiante no llega al aula en blanco y que para aprender requiere conectar los nuevos aprendizajes pues con lo que él ya sabe, lo que ha adquirido por medio de la experiencia y a lo largo pues de su vida. Entonces, los procesos de enseñanza se anclan en los conocimientos previos de los estudiantes, reconociendo que dichos conocimientos no son necesariamente iguales para todos, como lo mencionamos en el principio anterior. Por ello, el docente promueve que el estudiante exprese sus conceptos y propuestas como parte del proceso de aprendizaje. Así se conocen las habilidades, las actitudes y los valores de los estudiantes para usarlos como punto de partida en el diseño de la clase. Como les dije, pues partiendo de un diagnóstico, ¿no? Entonces, la planeación de la enseñanza es sensible a las necesidades específicas de cada estudiante. Y bueno, estas actividades de enseñanza pues se fundamentan en nuevas formas de aprender
y lo importante es involucrar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje mediante el descubrimiento y dominio del conocimiento existente y la posterior creación y utilización de nuevos conocimientos. Es decir, que se toma en cuenta todo el bagaje cultural de conocimiento que traen los alumnos de pues de niveles anteriores o si están en el mismo nivel, pues de años anteriores, ¿no? Entonces, las actividades se fundamentan en esas nuevas formas de aprender y bueno, este principio de tomar en cuenta los saberes previos pues del estudiante, pues son como un primer elemento que dinamiza un proceso de aprendizaje y, y de alguna manera el docente debe implementar estas estrategias que van a permitir engarzar el conocimiento nuevo con el conocimiento previo, es decir, hacer una conexión entre lo que previamente sabe con lo que pues está por aprender. Y solo para retomar pues una teoría, en este sentido, pues Ausubel afirmaba la siguiente teoría, ¿no? Que dice así, si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un principio, enunciaría este. El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Por tanto, pues se debe averiguar esto y en consecuencia enseñar lo que parte de un saber previo del estudiante. El siguiente principio es ofrecer acompañamiento en el aprendizaje. Y bueno, el aprendizaje efectivo requiere el acompañamiento tanto del maestro como de otros estudiantes y otros agentes educativos, ¿no? Entonces, estos pueden ser directores, profesores, padres, tutores, además de otros involucrados pues en la formación de un estudiante, pues generan actividades didácticas y aportan ambientes y espacios sociales y culturales propicios para el desarrollo emocional e intelectual del estudiante. Por tanto, las actividades de aprendizaje se organizan de diversas formas, de modo que todos los estudiantes puedan acceder al conocimiento. Es decir, que se eliminan las barreras para el aprendizaje y la participación en virtud de la diversidad de necesidades y estilos de aprender. Pues esto más que nada tiene que ver con cuando hablamos de acompañamiento, pues nos referimos a esa situación en que una persona acompaña a un estudiante y propicia una reflexión sobre determinados pues aprendizajes que facilitan la valoración y análisis por parte del estudiante acompañado. Es decir, que si hablamos de niños de primaria, pues el hecho de que se encuentren rodeados de una adecuada estimulación que se da por parte del acompañante o del docente o de la persona que está llevando a cabo el proceso de enseñanza, pues el acompañamiento en ese entorno que hemos creado para él, por ejemplo en la escuela, pues les propiciará nuevos aprendizajes porque ellos seleccionan de manera natural lo que les interesa en función de sus motivaciones, ¿no? Esto también tiene que ver mucho con el principio siguiente, que es el de conocer los intereses de los estudiantes. Y en este principio, pues se menciona que es fundamental que el profesor establezca una relación cercana con los estudiantes. Precisamente por eso se relaciona con el principio anterior, porque parte de este acompañamiento y bueno, a partir de sus intereses y sus circunstancias particulares. Por lo tanto, esta cercanía le permitirá planear mejor la enseñanza y buscar pues contextualizaciones que los inviten a involucrarse más en su aprendizaje. El principio número 5 también va muy relacionado con los anteriores, pues menciona que se debe estimular la motivación intrínseca del alumno. Es decir, que el docente, de alguna manera, debe diseñar estrategias que hagan relevante el conocimiento, que fomenten el aprecio del estudiante por sí mismo y por las relaciones que se establecen en el aula. De esta manera se favorece que el alumno tome el control de su proceso de aprendizaje. Propicia asimismo la interrogación metacognitiva, es decir, que propicia que el estudiante regule su proceso de aprendizaje y se interese por el hecho de lo que va a aprender, para que el estudiante conozca y reflexione
pues sobre las estrategias de aprendizaje que él mismo utilizaría para mejorar y para aprender lo que le interesa aprender. Por tanto, esta motivación intrínseca pues es la que nace del propio estudiante y de su deseo de saber, de profundizar sus conocimientos, de mejorarse, de perfeccionarse como alumno y ser una persona integral. Y bueno, la diferencia con la motivación extrínseca es que esta última trata que el sujeto se preocupe solamente por estudiar, hacer sus ejercicios y acuda puntualmente a su clase, pero pues es un estímulo externo, pues solamente puede lograr una felicitación o aprobar el curso, pero no necesariamente toca las esferas más sensibles del estudiante, ¿no? En donde de alguna manera él se siente involucrado en un proceso de aprendizaje y lo que está estudiando realmente es algo que le causa un interés o un grado de satisfacción en ese proceso de aprendizaje. El principio siguiente es el de reconocer la naturaleza social del conocimiento. Y pues bueno, en los principios anteriores sí también hay una naturaleza social porque parte de dos pues agentes, ¿no? O dos actores en la educación, que es pues el docente y el estudiante. Sin embargo, pues la interacción social es insustituible en la construcción del conocimiento. Por ello es primordial pues fomentar la colaboración y propiciar ambientes en los que el trabajo en grupo sea central, justamente para promover este trabajo colaborativo que le va a permitir a los estudiantes pues que debatan e intercambien ideas y que los más aventajados contribuyan a la formación de sus compañeros. Así se fomenta el desarrollo emocional necesario para aprender a colaborar y vivir en comunidad. Por tanto, el estudiante debe saber que comparte la responsabilidad de aprender con el profesor y con sus iguales o con sus pares, ¿no? Aquí nosotros tenemos justamente que promover este aprendizaje pues colaborativo, este aprendizaje grupal, en donde se enriquezcan unos a otros, pues en función también de sus saberes previos, de sus intereses y por supuesto siguiendo pues estos programas de estudio, ¿no? Que de alguna manera se han flexibilizado para poder llevar a cabo este tipo de estrategias. El siguiente principio es propiciar el aprendizaje situado. Y bueno, en este principio el profesor busca que el estudiante aprenda en circunstancias que lo acerquen a la realidad, estimulando variadas formas de aprendizaje que se originan en su vida cotidiana y en el contexto en el que está inmerso en el marco de su propia cultura. Además, esta flexibilidad y contextualización curricular, así como la estructuración de conocimientos situados, dan cabida a la diversidad de conocimientos, intereses y habilidades del estudiante. Por tanto, el reto pedagógico de este principio reside en hacer de la escuela un lugar social del conocimiento donde el estudiante afronta circunstancias que son auténticas y que son equiparables con su contexto. Y bueno, en este sentido, pues la participación del estudiante en una comunidad de práctica o en un contexto cultural, social y de relaciones, pues se obtienen los saberes necesarios para transformar su comunidad y transformarse a sí mismo. El siguiente principio es entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación del aprendizaje. Es decir, que la evaluación no busca medir únicamente el conocimiento memorístico. Es un proceso que resulta de aplicar una diversidad de instrumentos y de los aspectos que se estima en ellos. Por tanto, la evaluación del aprendizaje tiene en cuenta 4 variables. La primera son las situaciones didácticas. Posteriormente, las actividades del estudiante, los contenidos y la reflexión del docente sobre su práctica. Por ello, la evaluación parte de la planeación, pues ambas son dos caras de la misma moneda. Es decir, que una se deriva de la otra. Por ello, la evaluación está implícita en la secuencia didáctica como elemento integral del proceso pedagógico.
por lo que no tiene un carácter exclusivamente conclusivo o sumativo, sino que va dentro de todos estos elementos que componen la secuencia didáctica en el inicio, desarrollo y cierre. Por tanto, la evaluación busca conocer cómo el estudiante organiza, estructura y usa sus aprendizajes en contextos determinados para resolver problemas de diversa complejidad e índole. Por ello, cuando el docente realimenta al estudiante con argumentos claros, objetivos y constructivos sobre su desempeño, la evaluación adquiere significado para él, pues brinda elementos para la autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. El noveno principio pedagógico es modelar el aprendizaje. Esto quiere decir que los maestros son modelos de conducta para sus estudiantes, por lo que han de ser vistos ejecutando los comportamientos que quieren impulsar en ellos, tanto frente a los estudiantes como al compartir las actividades con ellos. Por tanto, los maestros han de leer, escribir, buscar información, analizarla, generar conjeturas y realizar cualquier otra práctica que consideren que sus estudiantes deben de desarrollar. Por tanto, los profesores ejecutarán las estrategias de aprendizaje identificando en voz alta los procedimientos que realizan y serán conscientes de la función, es decir, de llevar a cabo un andamiaje del pensamiento o un acompañamiento del pensamiento que el lenguaje cumple pues con ese modelaje. Es decir, que nosotros desde nuestra figura de facilitador vamos a promover ser un buen modelo a seguir, pues nuestras acciones y nuestras palabras tendrán un impacto positivo en el aprendizaje de los estudiantes. El siguiente principio es valorar el aprendizaje informal. Y esto quiere decir que hoy no solo se aprende en la escuela. Los niños y los jóvenes cuentan con diversas fuentes de información para satisfacer sus necesidades e intereses. Por tanto, la enseñanza escolar considera la existencia y la importancia de estos aprendizajes informales y los maestros investigarán y fomentarán en los estudiantes el interés por aprender en distintos medios. Finalmente, pues una forma de mostrar al aprendiz el valor de ese aprendizaje es buscar estrategias de enseñanza para incorporarlo adecuadamente al aula. Los aprendizajes formales e informales deben convivir e incorporarse, a la misma estructura cognitiva. Una de estas estrategias pues puede ser el aula invertida o flipped classroom. Y bueno, en siguientes videos vamos a ver este tipo de estrategias. Déjenme en los comentarios si les interesaría que pudiéramos hacer una serie de metodologías activas incorporando pues nuevas tendencias de estrategias de enseñanza-aprendizaje. El siguiente principio es promover la interdisciplina. Y bueno, la enseñanza promueve la relación entre asignaturas, áreas y ámbitos. Esto ya lo vemos de alguna manera implícito en los tres componentes curriculares que van de alguna manera eh, pues relacionados o tienen una forma de trabajo interdisciplinaria y de manera también transversal. Por tanto, pues la información que hoy se tiene de cómo se crea el conocimiento a partir de piezas básicas de aprendizajes, pues que se organizan de cierta manera, pues permiten trabajar para crear estructuras de conocimiento que se transfieren a campos disciplinarios y situaciones nuevas, es decir, de materia a materia, porque pues obviamente son campos disciplinares distintos y a partir de esa relación entre materias o asignaturas, entre áreas y pues estos tres componentes curriculares que son asignaturas para los campos de formación académica, áreas para las áreas de desarrollo personal y social y ámbitos de autonomía curricular. Por tanto, esta relación promueve la adaptabilidad y moviliza los aprendizajes, así como potencia su utilidad en la sociedad del conocimiento y propiamente en la sociedad del siglo XXI, muy relacionada también con los fines de la educación del siglo XXI. En ese sentido, el trabajo colegiado permitirá que los profesores compartan sus experiencias, intereses y preocupaciones y ayuda a que construyan respuestas en conjunto sobre distintos temas. El trabajo colegiado es convivir con todos los docentes que pues de alguna manera son especialistas en distintas áreas de conocimiento
y pues en ese sentido se promueve el cambio de información o el intercambio de información que pueda enriquecer de alguna manera una disciplina con otra. El siguiente principio es favorecer la cultura del aprendizaje y pues se favorece los aprendizajes individuales y colectivos, es decir, que el estudiante entable relaciones de aprendizaje, que se comunique con otros para seguir aprendiendo y que contribuya de ese modo al propósito común de construir conocimiento y mejorar los logros tanto individuales como colectivos. Por lo tanto, pues al promover esta cultura de aprendizaje, los estudiantes aprenden a regular sus emociones, sus impulsos y motivaciones en su proceso de aprendizaje y establecer metas personales y monitorearlas para lograrlas, así como gestionar el tiempo y las estrategias de estudio y a interactuar para propiciar aprendizajes relevantes. Y bueno, ya para finalizar este principio, pues se ha de propiciar la autonomía del aprendiz y con ello el desarrollo de un repertorio de estrategias que él mismo puede pues seleccionar como hábitos de estudio, cierta confianza en sí mismo y en su capacidad de ser responsable de su aprendizaje. Esto como tal pues es la cultura del aprendizaje individual de cada niño y también tomando en consideración todos los principios de aprendizaje que vimos en un inicio, ¿no? En donde los intereses, la motivación y poner al estudiante al centro, pues promueve esta cultura del aprendizaje. El siguiente principio es apreciar la diversidad como fuente de riqueza para el aprendizaje. Y pues bueno, los docentes han de fundar su práctica en la inclusión mediante el reconocimiento y aprecio a la diversidad individual, cultural, étnica, lingüística y social como características intrínsecas y positivas del proceso de aprendizaje en el aula. Es decir, que deben identificar y transformar sus prejuicios con ánimo de impulsar el aprendizaje de todos sus estudiantes, estableciendo metas de aprendizaje que sean retantes para cada alumno. Por tanto, pues en ese sentido y en ese orden, pues se deben fomentar ambientes de respeto y trato digno entre los diferentes, pero también entre pues los iguales derechos en los que se basan pues estas relaciones en el aula y en valores como el respeto, la solidaridad, la justicia y el apego a los derechos humanos. Por tanto, estas prácticas pues deben ser de alguna manera eh, eh, que reconozcan la interculturalidad y promuevan el entendimiento de las diferencias del pensamiento, de la reflexión individual de cada niño, de la participación activa de todos y de dialogar las diferencias que se tienen entre distintas culturas, ¿no? Favoreciendo pues el aprendizaje, pues una relación armónica en el aula y la comunicación entre todos los estudiantes. Y el último principio pedagógico es usar la disciplina como apoyo al aprendizaje. Y en ese sentido, pues la escuela da cabida a la autorregulación cognitiva y moral para promover el desarrollo del conocimiento y de la convivencia. Por tanto, los docentes y directivos propician un ambiente de aprendizaje seguro, cordial, acogedor, colaborativo y estimulante, en el que cada niño o joven sea valorado y se sienta seguro y libre, pues para evitar situaciones que puedan ser disruptivas dentro del aula y generar un ambiente y un clima social seguro y un clima social en donde se propicie el aprendizaje de manera sana y constructiva. Por ello es importante integrar a este nuevo modelo educativo pues las habilidades socioemocionales para justamente tener esta autorregulación moral y cognitiva para promover el desarrollo del conocimiento y de una sana convivencia. En ese sentido, pues también se recomienda hacer pues un análisis del clima social de sus aulas para generar estrategias e integrar pues lo que es la disciplina como apoyo al aprendizaje. Si les interesa que en algún video se aborde cómo hacer pues un diagnóstico del clima social de sus aulas a partir de un sociograma, déjenmelo en los comentarios para que posteriormente hagamos un video en donde se hable de este tema.
Y bueno, para concluir, es importante mencionar que del modelo educativo anterior o del Plan de Estudios 2011, en comparación pues con sus principios y con estos 14 principios pedagógicos de este nuevo modelo educativo, pues hay algunos que son muy similares y que se retoman como ideas centrales pues del modelo anterior. Sin embargo, se integran pues principios más adaptados a esta sociedad del conocimiento, sociedad de la información, en donde los niños y los jóvenes tienen un acceso inmediato a información y por supuesto también se incluyen ya cuestiones relacionadas con la regulación de las emociones, pues con poner al estudiante en el centro, conseguir promoviendo que el docente es un facilitador y ya no un mero transmisor de conocimientos, entre otras muchas, pues muchos aspectos que enriquecen el plan de estudios 2011. Entonces, retomando el comentario de un inicio, vamos a darle oportunidad a estos 14 principios pedagógicos, en donde definitivamente sí se integran más aspectos pedagógicos que en el modelo educativo 2011. Por mi parte es todo, espero que esta videoclase haya sido útil para su práctica docente y nos vemos en el próximo video. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de la videoclase. Espero que haya sido útil para tu práctica docente. Nuevamente te invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook en Educa con TICS. Suscríbete por favor a este canal Educa con TIC 2.0 y también visítanos en nuestro blog www.educacontics.com. Recuerda que cada sábado subimos video nuevo a nuestro canal de YouTube. Suscríbete y compártelo con otros docentes que necesiten saber esta información. Gracias por pertenecer a esta comunidad de aprendizaje y nos vemos en el siguiente video.